algunas de las declaraciones más significativas en torno a esta polémica de los militares colaborando con la policía. Y vamos a pedir una crónica de Telemundo donde tenemos las declaraciones del propio ministro de Defensa, Javier García. Mirá. El ministro no conoce la propuesta concreta del senador Gandini, pero entiende que la Policía Nacional no está desbordada ni superada. Está llevando adelante un trabajo muy bueno y con resultados muy positivos. Y que si es necesaria la colaboración de las Fuerzas Armadas, tiene que haber un marco legal muy preciso. Y no dar la idea de que hay que ir a socorrer a la policía, porque no hay que hacerlo, porque tiene una muy buena acción. Vuelvo a reiterar, en circunstancias muy puntuales, excepcionales, la propia Constitución y la ley actual permiten la participación. Cualquier cosa que salga de eso hay que analizarlo con mucha profundidad. El senador Sergio Botana, en tanto, dijo que no comparte la propuesta de que el ejército participe en la seguridad interna. No debemos ningunear a la policía, escribió. Este miércoles, el senador Jorge Gandini le transmitió al presidente de la República una propuesta para que las Fuerzas Armadas cumplan una función auxiliar a la de la policía, puntualmente en el área metropolitana. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No lo están entendiendo? ¿Qué está pasando? Porque no se la están llevando mucho, ¿no? Pero no sorprende. Para mí no hay nada nuevo acá. Este debate ya lo tuvimos. Yo junté miles y miles de firmas con Jorge Larrañaga. La propuesta Vivir sin Miedo tenía allanamiento nocturno. Ahora estamos de vuelta con allanamiento nocturno. Y entre otras tenía la creación de una unidad mixta de militares y policías. Lo hicimos solos, ¿no? No nos acompañó el herrerismo, ni la calle Pou, que en ese momento era senador, ni el Partido Colorado, ni el Frente Amplio, nadie. Los militares en contra, la policía en contra. 1 millón de personas votaron. O sea, ¿qué es estar solo? Está bien, pero esa campaña tenía varios puntos adentro, entonces es muy difícil evocarla porque nunca sabemos qué incluye o qué no en esa gran aprobación. Para mí no hay nada nuevo, decía, porque ya ese debate lo tuvimos. Ahora estoy haciendo una propuesta no para este gobierno, estamos en etapa preelectoral, los precandidatos empezamos a poner ideas sobre la mesa. Yo pongo esta, le avisé al presidente de la República antes, no le pedí ni permiso ni opinión, no le corresponde tampoco, lo pondría en un compromiso, pero le avisé. ¿Por qué? Porque creo que este es un tema inevitable. Al Uruguay todo llega, más tarde, pero todo llega. Miramos la región, somos una excepción, pero la lucha contra el narcotráfico la venimos perdiendo en todos lados, en los países desarrollados, en los países de América del Sur. Y ahí, perdona que lo interrumpe. Parte de la lucha contra el narcotráfico la lidera o es protagonista los militares en la frontera. Claro. Y ahí no está vamos a un buen ejemplo. Los militares tienen que encargarse, según la Constitución de la República, de la defensa. O sea, son los que nos protegen de la agresión externa. Pero resulta que hace unos cuantos años atrás, gobierno Colorado, le dimos la tarea de custodia perimetral de las cárceles. Fue bruto debate y se aprobó. Y se hizo un protocolo, hay un protocolo de actuación, porque si se escapa un preso del primer perímetro donde está la policía, el militar puede disparar y puede ser acusado. Se hizo un protocolo, no se escapa más nadie y no hay ningún problema. Después venimos con el tema de frontera. Bueno, pasó 3 gobiernos del frente y este que es blanco y no se cambió. Después venimos con el tema de la frontera. Tenemos una ley ahora que corre la frontera para los militares 20 kilómetros para adentro. Antes era la raya. Ahora está 20 kilómetros para adentro. Entonces, tú te encontrás que vas a Rivera, vas por las 5 y algunos kilómetros antes de llegar a la línea de frontera, te encontrás en la ruta con una tanqueta que está como, no debe estar inutilizada, pero yo te un respeto, y a los lados hay militares. Y esos militares son los que te piden documentos del auto, etc. ¿Quién hace esa tarea? La policía. ¿A quién están controlando? ¿A extranjeros que entran al país? No a uruguayos que van para el lado de la frontera. No es tarea policial. ¿Y por qué la hacen los militares? ¿Ha tenido algún problema? ¿Ha generado algún problema? Mirá que si se le retoba un conductor y le dice no le doy nada, el militar tiene que tener cómo actuar. Y a lo mejor esa persona, uno puede imaginarte, puede estar armada.
¿Y qué hace el militar? Bueno, está todo regulado. Y está regulado en esta Constitución. Y Javier García está de acuerdo, que no cerró las puertas a esto. Yo quiero destacar que el ministro no cerró las puertas a esto, dijo hay que ser muy delicado, hay que estudiarlo bien. Lo mismo dijo en la interpelación al ministro del Interior. Dijo no, pero... Y lo mismo dijo el presidente de la República. O sea, no están las puertas cerradas. Y a mí me parece bien, porque la gente lo que nos está pidiendo es tranquilidad, es paz pública. ¿Cómo no vamos a poder? Yo creo que se puede. Creo que podemos avanzar hacia un régimen en el cual los militares, que es una fuerza muy confiable para la gente, puedan aportar sus capacidades, su disciplina, su imagen, para que el Estado esté más presente. Es lo único que yo digo. La gente lo que nos pide es que el Estado esté en sus barrios, que hay lugares que están difíciles para transitar y para vivir. Salgan y caminen. Los que están en contra vayan y pregúntenle a la gente. Yo tengo cantidad de gente que me dice, yo acompaño a mi señora hasta la parada del ómnibus todas las mañanas a las 6 de la mañana, o voy a esperar a mi hija. Porque, y el otro día me decía uno, no sabe la cantidad de gente que hay en la parada. Cuando llega el ómnibus nos vamos todos, estamos esperando que llegue el ómnibus. Bueno, eso es lo que la gente no quiere que más le pase. Pero, y yo creo que puedo ir por ese ¿cree camino. que la opción es preferirían ver la tanqueta? Sí, sí, haga una encuesta. A ver, el poder disuasivo de la imagen es muy fuerte. Yo ponía un ejemplo. No hay nada más ineficiente para perseguir un delincuente que los policías esos a caballo que andan por 18 de julio a veces o por otro lugar. Bueno, no se imagina que sale un delincuente de la farmacia y lo corren y lo lazan. Pero cuando aparecen los 4 militares a caballo caminando por 18 de julio, meten un respeto mucho mayor que el del patrullero, que también pasa. Porque es el Estado. Nos dice Javier García y tiene razón, para eso lo dice el ministro del Interior, Martinelli, para eso la policía tiene la republicana. Y es verdad. Ahora, fíjense qué particularidad. La republicana tiene un uniforme militar. Se parece mucho más a los militares que a la policía. ¿Será porque los defiende mejor? No, es una cuestión de sensación. Uno los ve venir y se guarda que con esto no me meto. Andá a Chile y mirá la policía y mirá los carabineros. ¿Me permite, senador, ese punto ponerlo a debate aquí en el panel? Sí, claro. ¿Qué pensás, Vero, sobre ese aspecto? El poder disuasivo de la imagen y demás. Bueno, hay que ver para quién. Digo, una cosa es lo que nosotros podemos pensar y otra cosa es lo que sucede a nivel de la delincuencia. Me genera, la verdad, no tengo una posición definida, sí me generan preguntas, muchas interrogantes. Reconozco que hay un prejuicio ideológico muy fuerte que también tiene que ver con esa imagen que tú decís. ¿A favor o en contra en ese caso? La experiencia para muchos no fue una experiencia positiva. Yo creo que a nivel general la dictadura sigue teniendo una imagen muy fuerte. Existe un prejuicio terrible hace 50 años. Estoy reconociendo que existe ese prejuicio, pero también creo que hay cierto optimismo que me gustaría preguntarle a usted en qué se fundamenta, más allá de esta cuestión de imagen, porque usted pone por allí en algún Twitter, es poner una tanqueta, es poner esto y se termina, no sé cómo fue que dijo. Lo que decía era... Y se termina este asunto. ¿Y para qué sirve? Bueno, yo le ¿Cuál decía, es el fundamento de esto? Ponga en Villa Española un campamento, la presencia, arme un par de carpas, ponga un par de jeep, meta una cocina, si es necesario alguna cosa más, que peguen una vuelta quien esté. Y si ven algo raro, llaman a la policía, nada más. Yo le puedo asegurar que se termina la pavada. ¿Y cuál sería el fundamento para que se termine la pavada? Sola, se siente abandonada. Cada vez que Martinelli hace un esfuerzo por correr el patrullaje a zonas de problema, lo saca de otro lado y nos llaman de... Ahora, ¿y cuál sería la diferencia en fortalecer esa Guardia Republicana que, según el propio Martinelli, en su ponencia... Y es plata, la diferencia es plata. La propuesta de contratar 1000 más es dejar a los militares en los cuarteles y no utilizarlos. Y para evitar esas cuestiones jurídicas lo mandamos y demás. a otro lado y entonces los sacamos los cuarteles y no los tenemos acá. Van a ser tareas de protección de la población civil a otros países. Pero acá parece que no está pero le capacitado. pregunto cuál sería entonces la dificultad de que se abriera un llamado, como en algún momento se hizo, para fortalecer a esa Guardia Republicana a través de... Ninguna, pero ya se hizo y no dio resultado. ¿Dónde están? Ya se hizo, yo lo voté. ¿Y dónde están? ¿Y por qué fracasó? Y bueno, porque no pasan, porque no los puede.
obligar, porque no pasan, no van a la policía por distintas razones. Por algo será, pero no pasan. Y esa fundamentación no puede ser la Podríamos misma. hacer una ley obligatoria, decir usted dejó de pertenecer acá y pase allá. Nadie ha propuesto eso todavía en ningún gobierno. Yo creo que tampoco se trata de desarmar a las Fuerzas Armadas a las que ya le hemos ido disminuyendo fuertemente sus recursos humanos, sus capacidades. Se trata de puntualmente utilizar en algunas zonas del país y a partir de algunas unidades algunos recursos humanos calificados para amedrentar con su presencia al menos algunas bandas de crimen organizado. Acá no estoy pensando en la delincuencia común, estoy pensando en el narcotráfico. ¿Y qué pasaría en el caso que plantea el propio ministro García, que dice, bueno, tenemos que legislar, porque no podemos poner a estas personas en un lugar de peligro que no puedan repeler un ataque? Pero legislamos para correr la frontera a 20 kilómetros para adentro, es una ley. Y está protocolizado qué es lo que tiene que hacer el militar ahí, le reiteraba. Y si alguien se le retoba a ese militar cuando dice ábrame la valija, ¿qué hace? O el militar le pide documento y si ve que traen algo improcedente, ¿qué hace? ¿Mira para el costado? Algo hace. Y si se resisten, ¿qué hace? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Estamos años ya con eso. ¿Ustedes recuerdan alguna noticia que haya generado un solo problema? Ninguno. Ninguno. Y se escapan ahora de las cárceles, no se escapan más. Hay militares del otro lado. Saben los presos que no es cuestión de arreglar adentro y salir. Afuera hay otra guardia que no conoce, que rota cada 15 días, que no puede contactar y que tiene la obligación de tirar después de dar el alto. ¿Y eso no implica un cuestionamiento a la policía? No, implica que el Estado usa todos los recursos, obviamente. Y el narcotráfico tiene recursos infinitos contra nosotros, mucho más importantes. A ver, yo entiendo que el narcotráfico es una suerte de terrorismo. Desestabiliza el gobierno, desestabiliza el Estado, desestabiliza a la población. Y tiene un objetivo organizacional que está por fuera de los límites de la ley. Ahora, nadie se enoja cuando va a hacer fila a Notre Dame en París y hay militares armados, y armados hasta los dientes. Al contrario, si acá atentado no debe haber, porque acá están los muchachos. Y si vas a Roma, ni te cuento cómo están atravesados en las peatonales los vehículos blindados. Y si vas a Londres, también lo ves. Y si vas a Madrid, también lo ves. Y ni te agrede, ni te genera dudas, ni pensás que hay un golpe de Estado. Pensás que te están cuidando. ¿Y por qué acá no podemos? Yo no digo hacerlo, digo empezar a pensar en esa sintonía, bien, poner todos los peros arriba de la mesa y ver si los podemos superar para usar una fuerza disponible que es más confiable que los sindicatos, que los políticos, que la policía para la gente. Es una fuerza confiable. Por lo tanto, me parece que podríamos usarla. Bien. Que los militares no están de acuerdo, ya lo saben. Pero están a la orden. Pero están a la orden. Gran problema. Yo creo que no están de acuerdo en levantar la basura, pero cuando hay que levantarla lo llamamos. No sé si están de acuerdo con meterse... Ana Olivera. ¿Eh? Ana Olivera. Claro. A ver, ¿vos tenés opinión formada con esto, Connie? Yo tengo opinión formada y coincido completamente con Jorge. Voté a favor de la reforma, firme. Nunca en la vida voto los plebiscitos. Ese firmé y voté. Y obviamente de 4 temas, este era muy importante y a mí me parece fundamental. La idea de que el cuerpo de seguridad nacional más importante, que es las Fuerzas Armadas, genera y transmite respeto de parte de los ciudadanos, los honrados y los no tanto, me parece que es un dato de la realidad. ¿Vos tenés opinión formada? Yo en realidad no termino de cerrar la opinión porque en algún momento por lo menos me quedó la impresión que uno de los puntos más rechazados y quizá por el que no se llegó a aprobar en aquel momento mismo, ¿no? Es este punto. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice el senador en cuanto a que de la dictadura pasaron muchos años, pero también es verdad lo que decía Verónica en cuanto a que gran parte de la sociedad tiene preconceptos. De hecho, hay una parte pequeña del Frente Amplio que hasta plantea eliminar el ejército, o sea, eliminar las Fuerzas Armadas. Y las AFAP, sí, pero ahí todo. Entonces, sí, hay que eliminar todo. O sea que
creo que todavía hay parte de la sociedad y se le sigue generando desde algunos colectivos el rechazo a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo por lo menos me quedé con la impresión de cuando no se llegó a la votación, más allá que fue una muy buena votación, y es verdad lo que planteabas, de que fue un punto, quizá los allanamientos nocturnos tengan mucha más aprobación, y me parece que era un punto medular en ese momento y creo que fue el que generó quizá más duda. Sí comparto lo que plantea el senador en cuanto a lo de la visibilidad, lo que genera. Yo me acuerdo que acá dimos un debate hace un tiempo y yo puse un ejemplo, que era el vehículo de la policía caminera en la ruta. A veces el vehículo está solo, no hay efectivos de la policía caminera, y vos ves que inmediatamente la gente ve un vehículo de la policía caminera y baja la velocidad. Y ahora con unas cajas que no tienen ni ruedas. Pero es un tema de algo que pasa naturalmente. Vos ves que la gente, simplemente por ver el vehículo, disminuye la velocidad. Entonces, yo creo que lo visual es verdad, impacta. El problema es hacer quizá todo este movimiento, generar lo que el marco legal para que lo puedan hacer, y que después de cierto tiempo, el hecho de saber que va a estar la tanqueta, de que están pero que en realidad ya, hablando de los delincuentes a los que se apunta, que es el narcotráfico, saben hasta dónde pueden llegar. O sea, lo que pueden hacer, que es marcar presencia, pero que en realidad delincuentes con una logística y con una inteligencia innegable, ¿no? Para tener... Te lo pregunto en criollo, al del buceo, ¿una tanqueta lo hubiera disuadido a dedicarse a otra cosa? No es contra ese, no es por eso. No, es contra ese, ahí va. Claro, por eso digo que en realidad quizá tenga un efecto por un periodo de tiempo, me parece, ¿no? Porque después de que ya saben para qué están y lo que pueden hacer, yo no sé si después a largo plazo va a seguir generando eso. Eso quizás es la duda, me parece... Bueno, pero con tu ejemplo de la caminera, hasta el día de hoy ves una caminera parada y aminorás. Pero esto es algo que vos ya sabés dónde está. ¿Entendés? O sea, vos llegás a tal zona, como decía, Villa Española, llegás a Villa Española, sabés dónde está la tanqueta, el campamento, lo que pueden hacer. Ponele que al principio genere un poco de... Pero después va a estar instalado siempre en el mismo lugar. Bueno, no sé, ¿cuál es la idea, o sea, y van a poder hacer siempre lo que está en el marco de lo que se legisla. Entonces ahí es donde no me termina de cerrar. Quizá yo les por eso... agradezco porque yo no tengo una visión definida y determinada. Exacto. Creo que pero estamos sí está poniendo dispuesto acá... a poder hablar del tema. Yo claro. creo que puedo poner este tema y podemos discutirlo porque de aquel de vivir sin miedo a obviamente que hemos cambiado. Aquel requería una reforma constitucional, no. ¿Por qué? Porque se creaba una unidad nueva, militares y policías, había un mando compuesto, confuso. Acá no, acá los militares están bajo su mando, la policía bajo el suyo. La tarea de represión y prevención la hace la policía. Los militares son auxiliares, dan aviso, dan cuenta, están presentes, colaboran bajo sus mandos. Después hay que afinar mucho el lápiz, sí, hagámoslo juntos, pero podemos hacer eso, vamos a avanzar hacia ahí. Es un recurso calificado que tenemos. Senador, mire, usted hacía referencia, por ejemplo, a Europa, Francia, ¿no? Creo que Notre Dame mencionó. Dije Notre Dame porque me pasó. Sí, porque tenés que hacer cola y hay unos señores. Pero alguien me señala por acá, y creo que tiene un punto, dice, bien, sí, pero el tema es que está hablando de instalaciones que son críticas, refiriéndose, por ejemplo, a la Notre Dame, y además están en alerta terrorista nivel 4, y que por eso están ahí. Nosotros deberíamos compararnos con el narcotráfico. En Villa Española alerta deben terrorista. estar, y en Nuevo París y en Peñarol, en alerta narcotráfico 5. Ese mismo señor que vaya y camine de noche por ahí. Mira, a mí me cuesta ahora hacer política en lugares donde yo no tenía ninguna duda de entrar. Ahora entro en un auto que no conoce y los amigos del barrio te dicen no vengas. No, porque han tomado posición, poder en algunos lugares. Y yo no digo que la policía lo entre, digo que los vecinos tienen miedo. A ver, los números han mejorado. Creo que la tarea policial ha generado mejores resultados. Sin embargo, para la gente este es el primer tema de preocupación. Está arriba de la economía. Y porque los homicidios han crecido y es una cosa de loco. Los datos del otro día de Martinelli. 50% de los homicidios tienen que ver con el narcotráfico, ajuste de cuentas, enfrentamientos de bandas, etc.
Del otro 50%, 30% son enfrentamientos interpersonales. Es el asado familiar que terminó con un muerto, es la discusión en un bar que terminó con un muerto, es la discusión al salir a un baile que terminó con un muerto. Son dos vecinos que se pelearon y uno sacó un cuchillo y mató al otro. 30. Todo lo demás es el 20. Ahí tenés la rapiña, el hurto, el secuestro, todo lo que quieras es el 20. Pero el narcotráfico es la mitad. De los 328, la mitad tienen que ver con tipos que se matan entre ellos. Entonces vos hace 20 años podías... Y con balas que matan inocentes, ¿no? Bueno, por eso digo, dentro de 20 años, hace 20 años vos podías decir, el sicariato, esto de crimen organizado, bandas, tipos que cuelgan de un puente o que le cortan la cabeza para mandar un mensaje. Eso es una película mexicana, colombiana, capaz que de una favela. Era ya, acá no iba a pasar. Bueno, ahora pasa. Ya está. O sea, ya ahora para un vehículo frente a un comercio y mete bala para adentro. Y ahí muere un niño, ahí muere... Ya mete bala. ¿Por qué? Porque es un mensaje. Hoy están matando consumidores. Consumidores, para que todos sepan que ahí no se compra. Porque esa boca es de una gente nueva que vino al barrio que no los vamos a dejar entrar. Entonces, a ese país... no sé qué grado de alerta terrorista le pondríamos, pero la gente que vive ahí está aterrorizada. ¿Estás dispuesto a debatirlo o sos de los que lo rechazan de pique, Pepe? No. Dispuesto a debatirlo, por supuesto. Además, me voy a plantear en lo que dije el viernes con respecto a lo que dijo el senador. Hablaba de 20 años. Yo hablé de hace 15 años. Luis Guarteche ya advertía sobre esta situación. Advertía claramente. Dijo que el caño y el revólver se iba a ir un poco más arriba y ya no íbamos a estar hablando de niños o de jóvenes heridos, íbamos a estar hablando de niños y jóvenes muertos. Y eso está pasando. Volviendo al punto yo y respondiendo... ¿Cuánto le queda a los fiscales para seguir sin poner su nombre en algún lugar de recuerdo? Ya lo están diciendo, ya están empezando a recibir. Estamos cerca y yo no sé cuán cerca, tan lejos, no sé, pero empezamos. Acá más tarde, pero todo llega. Al final va a llegar. Y al final, ahora, con la propuesta de Gandini dentro de 10 años, los militares algo van a estar haciendo. Decía que estaba de acuerdo con el poder disuasorio que tiene, obviamente, la presencia policial. De hecho, tomando el ejemplo de Valeria, no sé cómo se llama, el elemento que se coloca en el techo de un patrullero donde están las luces, pero eso que comenzó hace un par de años a ser utilizado en la noche, de estar permanentemente encendido, aunque el vehículo esté detenido, y también en la mañana, tiene un poder de disuasión claramente, como lo tiene la presencia policial en distintos puntos del territorio. Y por supuesto que cuando uno ve policía, se siente más seguro. Cuando no lo ve, no se siente tan seguro. Ahora, no sé si eso efectivamente puede servir para el combate al narcotráfico, el hecho de tener las alarmas de un patrullero prendido. No para el narcotráfico que pasa toneladas y toneladas a través de un puerto, como es el caso de Montevideo. Pero en el tema del microtráfico y del narcotráfico, que eso sí es un tema que hoy afecta seriamente el territorio y donde se están produciendo esta serie de muertes, yo creo que sí es importante la presencia policial y la presencia del Estado allí para marcar un punto de estamos trabajando, estamos controlando. Algunos dicen, pero esto es como el ejemplo de un globo que está siendo sostenido por donde se infla con la mano, apretás acá y el aire se te escapa por acá. O sea, apretamos Villa Española y en algún lado se va a ir. Entonces, también hay que tener en cuenta ese delicado equilibrio que muchas veces supone la presencia policial en determinado punto del territorio. Pero obviamente estamos actuando ante la emergencia, ante una situación que hoy por hoy es muy delicada. Yo diría que ya es insostenible, en realidad. Tengo un matiz con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, no por una cuestión de la dictadura, eso para mí ya es... No es que haya dado vuelta a la hoja, pero me parece que hoy por hoy pesa más el efecto de la delincuencia, el narcotráfico, de las muertes de un niño de 8 años. Tiene más peso en la conciencia de la ciudadana. Yo no sé si no es mejor brindarle más elementos a la Guardia Republicana para evitar justamente y dejar al Ejército, a las Fuerzas Armadas trabajando en la frontera, en la Guardia Perimetral, pero la Guardia Republicana dotada de mayores elementos para poder cumplir una función en territorio. No son incompatibles. Podemos empezar a bajar con el lápiz a las tareas concretas que le daríamos a la policía. Presencia puede ser, también algunas tareas que hoy hace la policía, como en frontera, para liberar policías para que hagan otras, dándole mayor énfasis a la fuerza de choque, porque si lo que estamos hablando
es que a la policía militarizada, que es la republicana, queremos fortalecerla, que haya más cuarteles. Hoy se inauguraba uno mañana en Bella Unión y todos contentos. Bueno, quiere decir que entonces estamos necesitando una fuerza de choque más importante, más capacitada, con mejor entrenamiento y disposición física, mejor armada, mejor entrenada. Quiere decir que tenemos un enemigo que antes no teníamos. No es el rapiñero, es y si el nosotros ponemos narcotráfico. la tanqueta, el narcotráfico, ¿qué pone? Porque Buena digo, si pregunta. esto es en escalada... Y si no lo ponemos, no lo pone. Hoy hay zonas donde hasta ponen cámaras para custodiar lo que ellos entienden es su el territorio. territorio que controlan. Qué bárbaro. Entonces, obviamente que no se van a quedar quietos si el Estado se queda quieto. Yo creo que estamos frente a este problema porque el Estado se quedó quieto. No quiero entrar en un debate, pero ya hemos analizado cómo el Frente Amplio erró su estrategia para combatir el gran narcotráfico y desmontó las brigadas antidrogas de Montevideo y de Canelones, porque eran las que combatían el microtráfico. Y no terminó de cerrar las fronteras y blindar el país, la droga entró igual y se organizaron las bocas. Y hoy las bocas tienen esa capacidad de reproducción lamentable. La desarman, la cierran, aparece el proveedor y le dice, su esposo, su compañero, nos quedó debiendo 12.000 pesos. Le vamos a dar más para que usted nos pague. Si no, sabemos en qué módulo está. Y termina un hijo, una compañera, rearmando la boca para pagar la deuda y como forma de vida. Entonces es muy difícil terminar con eso. Bueno, frente a eso que ya lo tenemos y que además se expandió. Yo hago política hace muchos años. Me podía encontrar con cualquier tipo de problema. Ahora voy a pequeñas localidades del interior y la gente de reunión me habla de la boca de Pastavase, de la venta de droga en la puerta del liceo. Se podrá imaginar que todos saben quiénes son, porque es pueblo chico. Pero este no era un problema de una ciudad de 2.000 habitantes del interior del interior. Hoy ya lo es. ¿Saben por qué? Porque hay potenciales clientes y la expansión... ¿Y qué pasa con la va hacia policía de donde esos hay lugares gente. donde ya se sabe quiénes son? Es la policía, son las fiscalías y es el sistema. No solo hay que ir. Primero, no hay allanamientos nocturnos. Ojalá esa herramienta la podamos tener. Hablamos hoy de dialogar políticas de Estado, pero en ese tema tenemos diferencias de fondo. Pero además las fiscalías piden una serie de elementos a la policía para declarar, para ordenar el allanamiento y la ocupación de esa boca, que no es fácil para la policía conseguir. Si tiene que dotar a la fiscalía de una cantidad de pruebas cuyos testigos, que son los compradores, no siempre están dispuestos a dar el testimonio. Entonces, no es un tema sencillo, y ahí creo que también tenemos que hacer cambios en nuestro sistema de código del procedimiento penal. Alguien me pone por aquí, pregúntele a Gandini si hay un tiroteo entre bandas, ¿qué hacen los militares en esas circunstancias? Avisan a la policía. No se van a poner al medio, ni toman partido, ni van a salir a reprimirlo. No tienen marco constitucional para hacerlo. Probablemente si hay un tiroteo entre bandas no va a ser donde están los militares desplegados, seguramente. Una pregunta, Gandini. ¿Hay algún espejo o algún país que haya aplicado alguna de estas políticas de manera exitosa? La gran mayoría que tienen problemas con el narcotráfico o de manera circunstancial o sistemática tiene los militares en la calle. Ahora, yo creo que los militares no los tenemos que poner a combatir el narcotráfico. ¿Esto sería una Es un experiencia límite. distinta? Sí, totalmente. Los militares tienen que ser la última de las reservas y no los podemos poner a mezclarlos porque ahí hay un riesgo de corrupción importante, muy importante. El narcotráfico compra todo lo que se le ponga adelante. Quizás si hacemos algún estudio interesante vamos a ver la diferencia que hay entre otras fuerzas y la prefectura, que sí tiene tareas de policía en áreas sensibles al narcotráfico. Pero que no le podemos encargar esa tarea a los militares. Le podemos encargar las tareas que le corresponde y a su vez les podemos
encargar la tarea de auxiliar a la policía, tanto sacándole tareas para liberar policías, como hicimos en la frontera. Capaz que podríamos hacer en embajadas, en algunos edificios públicos, en algunos lugares, como dándole la tarea del patrullaje, de la, digamos, presencia del Estado. La gente lo que nos pide es eso, ¿no? ¿Qué nos dice la gente cuando las vamos a ver? Queremos que haya más patrullaje. Y nos juntamos con el comisario de la zona y lo que le piden es más patrullaje. Y bueno, ¿por qué quieren más patrullaje? Porque quieren sentirse seguros viendo pasar el patrullero y saben que cuando pasa el patrullero con la luz prendida, se va de la zona el delito, el común y el otro. El problema es que se corren para otros lugares. Entonces al final empieza la pregunta, necesitamos un patrullero por cuadra. El comisario, el zonal, empieza a decirle, sí, ahora hay mucho patrullaje acá, pero tenemos problemas nosotros. Entonces, nos mostraban ahí unos mapas de calor bien interesantes de cómo ha ido evolucionando esto y cómo se mueve entre zonas. Y yo no estoy planteando nada del otro mundo. Yo creo que se puede avanzar en esto utilizando un recurso humano con mucho cuidado. Ni desproteger a los militares, ni mandarlos regalados a la calle, ni ponerlos en conflicto con los policías, pero tampoco tenerlos en un cuartel cuando la gente nos está pidiendo más Estado que cuide a la gente. Mi preocupación es cuidar a la gente. Yo creo que se puede cuidar más a la gente. En estas últimas horas Mujica habló en el mismo sentido de este asunto de la corrupción y lo que puede permear en los militares. ¿Por qué se habla de la posibilidad de permear en los militares y no de la policía? ¿Cuál es la diferencia? Cuarteche, sí, la policía ha permeado. La policía tiene una cantidad de bajas por año, de sumarios, de investigaciones, por año muy importante. Algunos por estos temas, otros por abusos y por otras cuestiones, pero muy importante, porque están en la primera línea. Porque hacer un operativo... Tienen salarios que obviamente es mucho más difícil mantenerse incorruptible. Frente al poder del narcotráfico, han subido los salarios. Y en las cárceles... Bueno, pero justamente los soldados, los rasos... Es incomparable. Entonces, tiene contacto, ¿verdad? Hace un operativo, encuentra droga, ¿la declara toda o no? Bueno, ahí hay un límite a la honradez, a los mecanismos de control interno que no le permitan a uno caer en la tentación porque hay otros delante que no se los van a permitir. Y el grueso de la policía es profesional y es honrada, pero tiene siempre ese riesgo que les obliga a generar mecanismos de controles internos. El ejército no lo tiene, ni queremos que lo tenga, porque yo creo que no los podemos poner en esa tarea. Ahora, ya controla en frontera. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que rota. Está 15 días y se va. Viene de 33 y está en la frontera con Rivera y se vuelve. Lo mismo pasa en las cárceles. Acampan, cobran un pequeño viático, es un aliento, están unas horas más, pero luego se van. Entonces no hay posibilidad de que la delincuencia los reclute de una u otra manera para que miren para el costado. Y eso creo que se puede seguir haciendo en lo que estamos planteando. Insisto, yo no traigo un proyecto cerrado, traigo una idea que estoy seguro en algún momento vamos a incorporar. ¿Usted qué opina personalmente de la propuesta de Perrone, de Cabildo Abierto, de la cadena perpetua? Bueno, primero Uruguay casi que tiene cadena perpetua, ¿verdad? Tiene 30 años de máxima con 15 de seguridad, 45 en las medidas eliminativas. Pienso además que es contrario a tratados internacionales, pero también a una filosofía. Si las cárceles son para rehabilitar, no pueden ser como un castigo perpetuo. Se parece mucho en ese caso a la pena de muerte. Son castigos sin retorno. Y ahí me hacen mucho ruido. Creo que no resuelven el problema de fondo. Creo que no lo resuelven. No desalientan a un tipo que está medio mal de la cabeza a matar a otro. Es decir, no piensa, con esto voy 45 años o voy para siempre. Me parece que no pasa por ahí la solución y nos enfrenta a un problema que tiene lados filosóficos y éticos muy importantes. Bien. ¿Qué le pareció la comparecencia de Martinelli? Bien, yo creo que Martinelli es un ministro diferente a los dos anteriores. No es Larrañaga, pero tiene una visión muy profesional, muy técnica. ¿Optimista? ¿Optimista?
¿Demasiado Sí, optimista? yo dije antes, él... Sí. Bueno, él tiene una estrategia, hay que dejarlo a ver si le da resultado. Yo veo a la policía mejor con Martinelli. Lo tengo que decir, lo dije antes, lo digo ahora, lo veo de mejor ánimo. Los veo que se sienten más respaldados, que tienen más aire, más oxígeno para hacer su función y creo que la están haciendo con otra disposición. ¿Qué recibo yo de la misma gente de la que estábamos hablando? Ahora hay más patrullaje, te dicen, ahora veo más a la policía, la verdad que sí, que en mi barrio, que en mi zona. Te puedo hablar de Malvin, de Buceo, de barrios más periféricos de Montevideo. Hay otra expectativa y hay que darle un poco de tiempo porque se está enfrentando a un problema grande, ¿no? Sobre este tema, Pepe, ¿algo para agregar o comentar? En realidad, una cuestión casi que parlamentaria, ¿no? Estaba pensando ahora, con respecto a que estamos en el año en que ya no puede haber recursos, obviamente, porque la rendición de cuentas fue la última. Nuevos no. No hay posibilidad. Ni nombramientos, ni nada. Exacto, lo cual parece bastante contradictorio. Yo sé cuál fue el espíritu del constitucionalista, pero es como que estamos regalando un año de gestión, porque puede haber situaciones que de alguna manera habiliten la posibilidad, hoy por hoy, de otorgar más recursos, por ejemplo, para la policía. Es decir, con el diario de este lunes, hoy, usted hubiese votado la rendición de cuentas como se votó, o hubiese dicho, bueno, capaz que acá en realidad hay que tener una decisión política de, por ejemplo, si el principal tema es la seguridad pública, dotar de más recursos a la policía. Y lo que pasa es que también en el año preelectoral hay que encontrar los recursos, porque por cada policía que ponemos hay que ponerle su salario, su aguinaldo, su equipamiento, su entrenamiento, su formación. Es decir, todo eso es plata que el año preelectoral también. Por eso la planificación es, ya sabíamos cuando entramos que el último año no se puede contar. Y bueno, si nos faltó algo, nos faltó. Yo creo que ahora el ministro tiene que hacer todo lo que puede hacer con los recursos que tiene y se ha hecho un esfuerzo importante, ¿eh? Creo que donde más problemas tiene el ministro, igual está haciendo cosas, es en cárceles. Porque ahí hay una sobreocupación, hay que invertir, hay que construir. Tenemos 3.000 privados de libertad más que cuando asumimos, tenemos 18.000 personas con medidas alternativas, todo eso requiere, bueno, se ha hecho una inversión fenomenal en tobilleras, sale mucho dinero. Y todo eso es una plata que ya viene, y también la de las cárceles, se está construyendo ahora. Esa planificación está, pero no la ha conseguido un día para el otro, ¿no? ¿Y qué opina de la propuesta de esta carta que le llega al presidente del Frente Amplio por parte también del senador de el diálogo interpartidario en temas de seguridad? Fue Vergara, ¿no? Vergara. Sí. A mí me parece bien. Si la oposición te viene a plantear diálogo, los tenés que abrazar, siempre. Porque es una actitud valiosa en general en una sociedad, y más para el gobierno. Queremos hablar. Ahora, ¿es con Vergara que tenemos que hablar o es con el Frente Amplio? No, es con el Frente Amplio. O sea, Vergara tiene que convencer a su partido. Bueno, trata en eso estaría, ¿no? Bueno, hubo toda una convocatoria del ministro Heber, Sanjurjo la coordinó, el Frente acudió, cuestionó algunas cosas. ¿Usted otras... no la cree? ¿Eh? ¿No la cree? No es que lo creo. Digo, a ver, está bien la idea. Ahora, la primera medida que hay sobre la mesa muy importante, allanamientos nocturnos, y ya no las compartimos. Tenemos filosofías diferentes. Creemos... Bueno, pero de todas maneras una estrategia en políticas de seguridad va mucho más allá que allanamientos nocturnos. No, por eso le nombraba una. A ver, el mejor antecedente que esto tiene es Tabaré Vázquez, por allá por el 2016, 2017. Sí, pero en algo que después no se tradujo en mucha cosa. Convocó a Torre Ejecutiva, al piso 11, exacto. Bonomi, el Frente Amplio, todos los partidos, hasta Novik, me acuerdo que convocó, que no tenía un representante en el Parlamento, estaban todos, una cantidad importante de acuerdos, creo que eran 13 acuerdos entre leyes y demás. Luego salieron 3 leyes. El Frente Amplio no votó las leyes que se acordaron ahí arriba y que vinieron firmadas por el presidente y por Bonomi. Y el Frente Amplio, el que no las votaba, y como tenía mayoría, no salían. Los intentos se han hecho, algunas cosas se han acordado. El desencuentro legal más reciente, que es filosófico, es la LUC. La LUC, el Frente Amplio, no acompañó las medidas, que son buena parte de la LUC, las cuestionó, las llevó a plebiscito y perdió.
pero no está de acuerdo con la filosofía que hay detrás de lo que nosotros opinamos. O sea, tenemos desencuentros importantes. El sistema ¿Cuál cree político usted que hoy... es la filosofía hoy del Frente Amplio? ¿Y cómo definiría la Creo que no hay filosofía de la una coalición? sola. Creo que no hay una sola. Con Vergara podemos coincidir en más cosas que con el Partido Comunista y con el MPP. Aquel Frente Amplio de José Díaz, que liberó 1000 presos porque entendía que eran víctimas de una sociedad que los Sí, la había ley de obligado a humanización de delinquir, cárceles. esa visión todavía existe en el Frente Amplio y en la izquierda. Y con esa estamos del otro lado, estamos muy lejos. El enfoque dual que estaba planteando, que plantea hoy Martinelli, es ir a las consecuencias, pero ir a las causas, porque si no, no paramos la fábrica de delitos. Es decir, a ver, si yo voy a determinados lugares y me encuentro adolescentes que nunca escucharon sonar un despertador en su casa o una alarma de un celular a las 6 de la mañana, tengo que arrancar muy de abajo para entender cuál es la forma de progresar y salir adelante. Porque están acostumbrados a vivir de la changa, del beneficio público, las medidas públicas y también del ingreso rápido que puede generar el delito. Si no voy ahí y empiezo desde ahí, yo sé lo que voy a tener a los 15, a los 16, a los 18. Más cuando el narcotráfico recluta, arma, entrena y da dinero rápido y fácil. Y hasta da prestigio. Entonces, si no podemos atacar esas causas, habrá que hacer cada vez más cárceles, tener cada vez más policías, más violencia, etc. Bueno, por eso hay que ir a las causas que no le corresponden al Ministerio del Interior, muchas de ellas. Es a la educación, es al MIDES, es a la educación y cultura, yo qué sé, es a la alimentación, al empleo. Y por otro lado, al desvío lo tendrá que asistir y atender el Ministerio del Interior. Pero el enfoque tiene que ser dual. Esa es nuestra filosofía. Ahora, de ahí a pensar que son víctimas de una sociedad y por lo tanto hay que ser benevolentes con eso, ahí tenemos diferencias. Connie. No, yo quería acotar porque en el tema, digamos, me parece que el enfoque de poner orden tiene que ser la idea transitoria para los próximos años, pero el país no puede renunciar al debate universal sobre la materia en el que estuvimos enfrascados la semana pasada discutiendo. ¿Legalizaron o no las drogas? La derogación despenalizada de la ley del año 74. Quiero decir que con gran sorpresa, digamos, una opinión mía del año 2020, en presencia y debatiendo con el fiscal Pacheco y con el doctor Chediak, que tuvo en aquel momento 50.000 vistas, este fin de semana tuvo 25.000. Pero además, la prensa recogió un trabajo de encuestas que se publicó en uno de los diarios, llamamos diarios, o sea, publicaciones periódicas por jornada, en donde en el ambiente del Parlamento se está empezando a pensar que hay que mirar el tema desde nuevas ópticas. Ambiente del y Parlamento. eso Ahí no está quiero usted, dejarlo Gandhi. pasar, porque digo... No, está bien, pero justamente en ese ambiente está el senador. ¿Qué dice? No, ¿qué digo yo? Ahí de todas las opiniones. La primera cosa que Uruguay no puede despenalizar Solo en el mundo, ¿no? Eso ya se sabe, claro. O sea, sí, sí. es un debate teórico porque debería ser acompañado por una Sí. corriente. Pero en el supuesto más grande. escenario Segundo, de que el universo se el dé ese narcotráfico debate, o el sí. crimen organizado funciona con lo que está prohibido. Lo que quieras, que está prohibido. Chao. O sea que si legalizamos la cocaína, dejó de ser negocio, pero habrá otras. Y habrás escuchado que ahora hay otras, ¿verdad? Que no hay que plantarlas en ningún Pero que lado. no es la cocaína, son lo que la gente se pone entre pecho y espalda es una decisión de libertad personal. ¿Está bien? Esa es una visión que esa persona, si eso fuera así y lo embromara solo a él, arreglate, hermano, arreglate. También el suicidio es así. Y estamos todos enfrascados en tratar de... Pero no está prohibido. Pero el está bien, pero suicidio, tratamos de Jorge. evitarlo, porque si no, no estaríamos hablando de salud mental. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que hay algunas conductas
que son contra uno que terminan afectando a los demás. Por eso ya no podemos fumar en el estudio. Yo me acuerdo de haber venido a programas como este y se fumaba ahí arriba. Ya no podés fumar en el... Porque es tu libertad, sí, viejo, pero matate vos, pero no los demás. Y con las drogas pasa lo mismo. Es decir, el adicto le termina robando, empezando a robar a la familia, pero además destruye su familia. El alcohol pasa lo mismo, ¿verdad? Bueno, y el alcohol es legal y no resuelven sus diferencias a los tiros. Y por eso y el cigarro es legal y no resuelven sus diferencias a los tiros. Y por eso vamos a legalizar la cocaína. Bien. ¿Y qué hacemos con las otras drogas que empiezan a aparecer ahora, que la gente queda como zombie? Senador, otro día, Connie. Quería saber su opinión. Obviamente no está afiliado a la teoría de la despenalización. Yo no lo puedo analizar desde el lado filosófico. Soy un gobernante. Lo tengo que analizar desde el lado de mi responsabilidad de gobernar y hacer funcionar una sociedad. Y ahí tengo algunas limitantes a mi visión, que también es de la libertad. Muy bien, senador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Hacemos una pausa y nosotros enseguida retomamos.